puertas están abiertas, digamos, para cualquier persona que quiera entrar a informarse o a colaborar, pero el recurso está destinado a personas que vienen bajo derivación de otras entidades. Estamos trabajando en red con más de 20 entidades de Mallorca y bueno, todas estas entidades del sector social que detectan personas usuarias con unas necesidades específicas pueden hacer uso de este recurso derivándolas. Y es un espaldarazo muy importante de reconocer ese avance, ¿no? de superar la tienda solidaria o el ropero tradicional y poder dar este servicio un poco más digno, que la experiencia que vivan las personas sea más agradable, sobre todo los niños. Un 25% de las personas que pasan por aquí son niños y niñas y creo que es muy gratificante poder ver que la experiencia es mucho más similar a ir a una tienda de ropa.